tarde, en punto. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros en las conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar sobre una conferencia muy interesante de la fase B llamada El verdadero bautismo. Vamos a esperar un segundito mientras más personas se van conectando y empezamos con la transmisión. Bueno, por acá saludamos a Adriana, muy buenas tardes por conectarse con nosotros a esta hora. Y bueno, ya vamos a empezar. Bueno, entonces les recuerdo que esta es una conferencia de la fase B. Como muchos de ustedes lo saben, este curso de conocimiento de sí mismo se divide en dos fases. La fase A, que son 50 conferencias, las que estamos viendo de martes a domingo en las diferentes páginas. Y una fase B, que es la que vemos los lunes. La fase B es unas conferencias un poco más, podríamos decirlo así, como profundas. Y es bueno que estemos recibiendo la fase A o que ya hayamos visto la fase A para entender mucho mejor esta temática. Vamos a esperar un minutico más y empezamos con la conferencia del día de hoy del verdadero bautismo. Bueno. Bueno, por acá saludamos a Guido Antonio, a Cristian, a Yesenia, a Jaime, a Cristina también, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar entonces la transmisión del día de hoy. Ya pasaron 3 minuticos. Y como les iba comentando, entonces vamos a hablar sobre este maravilloso tema. Vamos a hablar sobre lo que es el verdadero bautismo. Bueno. Entonces, como les iba comentando, el objetivo de hoy hablar sobre este tema es que tengamos un poquito más claro sobre qué es este sacramento del cual pues muchas religiones hablan, y es bueno que sepamos que tiene una trascendencia muy importante en el trabajo que nosotros vamos a hacer, que es buscar la autorrealización. Entonces vamos a estudiar este tema. Recuerden que las preguntas que tengan las pueden dejar en los comentarios, y al final de la explicación sobre el tema pasaremos a las diferentes preguntas. Bueno, entonces, primero que todo vamos a hablar sobre qué es el bautismo. Pues primero que todo debemos entender que el bautismo es un pacto de magia sexual, ¿sí? Esta era una ceremonia que se realizaba hace mucho tiempo, donde los padres
conocían muy bien los secretos de la transmutación sexual. Entonces se hacía una ceremonia donde se comprometían los papás de ese niño a enseñarles a practicar magia sexual. Los papás tenían que en esos tiempos que enseñarles a no derramar la energía, cómo se debía transmutar la energía sexual. Entonces ese niño desde pequeño iba orientado muy bien en todo lo relacionado con la parte sexual. Obviamente pues este es el verdadero simbolismo de lo que es el bautismo. En este momento pues ese simbolismo se ha perdido, ¿no? Pero podríamos ver que quedaron los vestigios en las diferentes religiones sobre ese pacto. Entonces externamente entonces encontramos el proceso de la ceremonia del bautismo, donde al niño lo llevan a una iglesia, no solo a la iglesia católica, sino este ritual lo tienen casi todas las religiones del mundo, donde le echan agua en la cabeza y donde se comprometen y donde pues le dan un nombre al niño, hay unos padrinos. Bueno, eso tiene mucho que ver, pero la mayoría de las personas que van a estos cultos o que se hacen bautizar no entienden lo que verdaderamente es ese bautismo, ¿sí? Simplemente lo hacen ya ahora como una norma social. Pero ese bautismo externo que nosotros vemos es una representación de lo que nosotros tenemos que hacer en los mundos internos, porque así como hay un bautismo externo, también hay un bautismo interno, y ese es el bautismo esotérico, que es el que nosotros vamos a buscar desarrollar. De nada sirve habernos bautizado en una escuela, en la iglesia que ustedes quieran, si no recibimos ese bautismo interno. ¿Listo? Es más, en este momento las escuelas externas que promueven los procesos del bautismo no están llevando a las personas a la autorrealización. Ni siquiera esas escuelas en su mayoría conocen los procesos de la castidad. Y muchas veces, en vez de ayudarnos a encontrar el bautismo esotérico, esos bautismos físicos que actualmente se llevan a cabo nos terminan estancando en el trabajo espiritual, ya que muchos de esos bautismos terminan haciendo unos sellos, dañándonos el cuerpo astral y la capacidad de escuchar a nuestro propio ser interno. Bueno, entonces por eso es tan importante entender este sacramento, porque la idea es que algún día nosotros nos bauticemos en los mundos internos. La idea es que algún día nosotros lleguemos a lo que es el verdadero bautismo. Hablemos un poquito del simbolismo del bautismo, porque en ese simbolismo están las enseñanzas para que una persona pueda llegar a recibir ese sacramento en los mundos internos. Bueno, entonces estos son los simbolismos, por lo general los más comunes que se dan en el bautismo, y vale la pena explicarlos. Entonces, cuando se iba a bautizar a un niño, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces al niño se le echaba agua en la cabeza, como ustedes de pronto lo pueden ver acá. Entonces, esa era una enseñanza o era un simbolismo donde los papás tenían que enseñarle al niño a subir las energías sexuales. Recordemos que el agua es la energía sexual. Tenían que enseñarle a que subieran esas aguas hasta la cabeza. Entonces, ese era el primer compromiso de los padres y también del niño, ¿no? Donde se les iba explicando, bueno, tú cuando vas a practicar la magia sexual tienes que subir la energía hasta tu cabeza, ¿sí? Bueno, luego aparecía el otro simbolismo que ustedes pueden ver acá, que es la piedra, la pila bautismal, que es una pila de piedra. Bueno, esta pila ya lo que representa son las glándulas sexuales, y dentro de esta pila vamos a encontrar el agua, ¿no? Entonces
Esa agua, pues lo que representa, pues es las aguas de vida, que ustedes pueden ver acá arriba. Esas aguas representan el mercurio de los alquimistas. Entonces, ¿de dónde cogían el agua para bautizar al niño? Pues la cogían de la pila bautismal, o sea que le estaban explicando que la persona tenía que llegar a coger esa energía que estaba en las glándulas sexuales y tenía que aprender a canalizarla por su columna y llevarla hasta su cerebro. ¿Sí? Bueno, aparecía otro símbolo que es muy importante en el bautismo, que era una esperma. Entonces, ¿qué es la esperma? Pues la esperma viene de la esperma sagrada, del semen, ¿sí? Que está condensado pues dentro de la médula espinal, y dentro de esa esperma pues hay un hilo, y ese hilo es el Nadi Chitra. Y esa esperma siempre tenía que estar prendida. ¿Qué significa que estuviera prendida? Ese fuego que ustedes ven acá representa el azufre. Y como lo vimos en la conferencia de hace 8 días, el azufre tiene que ver con las esencias que nosotros hemos liberado a través de la muerte psicológica. Entonces, lo que hace que se condense el esperma sagrado, pues es aprender a fecundar con este azufre, con las esencias que liberamos a través de la muerte psicológica, aprender a fecundar el mercurio de los alquimistas dentro de las glándulas sexuales y subir esa energía por nuestra columna vertebral y llevarlas hasta el cerebro. Pero además de eso encontramos otros simbolismos. Entonces encontramos esto que ustedes ven acá es la famosa sal bautismal, aunque pues en este momento ya casi no se utiliza, pero sí en muchas religiones todavía la utilizan. Entonces al niño le untaban sal y se la daban en la boquita. Entonces, ¿qué es la sal? Como nosotros lo vimos en la conferencia de hace 8 días, la sal representa el sacrificio por la humanidad. Entonces, ahí se comprometían los padres a enseñarle al niño que es importante el trabajo del sacrificio por la humanidad. Por eso le echaban la salecita en la boca, que ese niño también tenía que empezar a difundir esas enseñanzas. Bueno, y por último, entonces aparecía otro simbolismo, que son el aceite. Entonces ese aceite se lo untaban al niño también en la cabecita y en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es este aceite? Este aceite es la mezcla del azufre, que son las esencias que liberamos, el mercurio, que es la energía que está en las glándulas sexuales, y la sal. Si ustedes lo recuerdan, en la conferencia de hace 8 días, que fue la del fuego sagrado, explicamos que la mezcla de la energía sexual, la esencia que se libera, y la sal se le llama vitriolo. Entonces este aceite que ustedes ven acá representa ese vitriolo. Entonces esa mezcla tenía que subir dentro de nosotros mismos. Acá estaba sintetizado lo que los papás estaban obligados al hacer este pacto de enseñarle al niño desde pequeño. Y eso se hacía para que cuando más adelante el niño creciese no cometiera los errores y pudiera avanzar en su trabajo espiritual. Eso obviamente, claro que en este momento todo este simbolismo esotérico se ha perdido y solo quedamos con el vestigio de lo que vemos en algunas religiones, que las personas ni siquiera saben qué significa. Ahora bien, ya lo sabemos, ese es el verdadero simbolismo. Y es una enseñanza, acá podemos ver los mismos 3 factores y podemos ver cómo a través del sexo la persona se puede llegar a regenerar y se puede llegar a salvar. ¿Listo? Bueno, recuerden que cualquier duda que tengan las pueden ir dejando en los comentarios y al final de la conferencia vamos a pasar a las preguntas. Bueno, entonces sigamos analizando esto. En los tiempos antiguos, vuelvo y les digo, cuando estábamos en la edad de oro,
Lo primero que pasaba era que los padres tenían que enseñarle al niño todos los misterios de la magia sexual, ¿sí? Como lo podemos ver acá, ¿sí? Bueno, esas enseñanzas eran muy profundas y desde muy pequeños se les enseñaba a no masturbarse, a no fornicar, que tenían que buscar una sola pareja, se le enseñaba a matar al niño los defectos desde pequeños, ¿sí? Bien, en el caso de que los padres faltaran por alguna u otra razón, pues se había encomendado también un famoso padrino. Ese padrino es el que le iba a enseñar al niño también, o le iba a ayudar también en el proceso de la transmutación sexual. Entonces el niño o la niña, ya cuando crecían, cuando ya estaban en la edad adecuada, pues tenían que ir a buscar su pareja, ¿sí? Como de pronto lo podemos ver acá. Bueno, entonces ese era un proceso muy natural. Podríamos decirlo así, que hasta los mismos padres, si se estaba practicando este conocimiento, sabían quién iba a ser la pareja de ese niño, y viceversa, ¿no? El niño, aunque ya no sería un niño, sería un joven, ya también sabían quién iba a ser la pareja. Y ahí aparecía ese proceso donde se buscaban, las familias organizaban la situación para que se casaran. Entonces, antes de que se casaran, esta pareja, ¿sí?, hacía un pacto, ¿sí? ¿Y cuál era ese pacto? Pues ese pacto era que iban a practicar magia sexual, porque para eso se iban a casar, pero con un propósito. Y ese propósito, primero que todo, era lograr la castidad. O sea, iban a buscar mezclar la sal, el mercurio, el azufre, practicar los 3 factores y subir esa energía por la columna vertebral y llevarla hasta el cerebro. Ese era como el pacto. Entonces ellos se comprometían con la castidad, ¿sí? Y se comprometían a eliminar completamente el yo fornicario, o sea, a no derramar la energía sexual. Una vez ellos, sin ninguna ceremonia, simplemente una vez ellos ya habían pues dado sus votos de castidad, de fidelidad, de amor, de eliminar completamente al demonio fornicario, entonces se casaban. Entonces, ¿cuándo se casan? ¿Cuándo se casan? ¿O cuándo se casaban? Pues cuando se daba la primera práctica sexual. Es en ese momento donde se da, podríamos decirlo así, la consumación del bautismo. La práctica de sexo, cuando uno se une sexualmente con otra persona, queda casado. ¿Listo? Y por eso, pues en este conocimiento hemos venido explicando que cuando se da la unión sexual entre una pareja, pues ya se dio un matrimonio. Recordemos que matrimonio quiere decir unión con la matriz. Entonces, cuando se une el hombre con la matriz, o el falo se une con la matriz, se da el matrimonio. ¿Listo? Bueno, entonces una vez ya empiezan a practicar esta pareja, empezaban pues en esos tiempos, la idea es que también nosotros empecemos a renovar estas costumbres esotéricas. Una vez ya se empieza a practicar la alquimia sexual, pues es necesario empezar a trabajar, a eliminar al yo fornicario, a dominar las aguas. Entonces, ¿qué es dominar las aguas? Pues que ya no hayan caídas sexuales, eliminar cada vez más defectos, hacer cada vez más sacrificio, ¿sí? Bien, ¿para qué? Para llegar algún día a aprender el fuego sagrado. Entonces, esto es muy importante. Esto lo hablamos en la conferencia de hace 8 días, en la conferencia del fuego sagrado. Sabemos que cuando una pareja empieza a practicar la magia sexual y logra la castidad en un nivel, entonces se le va a presentar una prueba. Si la persona logra pasar esa prueba, la logra pasar, podríamos decirlo así, en limpio, entonces internamente le van a otorgar esta espada, que es la espada de fuego, que indicaría que la persona es un iniciado. ¿Sí? Bueno. Miremos qué sucede. Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo, porque ahora vamos a explicar cómo sube el fuego sagrado. Cuando nosotros prendemos el fuego,
la energía del cuerpo físico y del cuerpo vital empiezan a subir al tiempo. Miremoslo acá mejor. Entonces acá podemos ver este hilo rojo representa la regeneración del cuerpo físico y este hilo naranja representa nuestro cuerpo vital. Entonces cada vez que se va transmutando, se va subiendo el cuerpo físico y el cuerpo vital. La razón es porque el cuerpo físico y el cuerpo vital es casi lo mismo. Podríamos decirlo así, que el cuerpo físico es energía condensada, pero la energía que se condensa es la energía vital. Entonces por eso va subiendo cuerpo físico y cuerpo vital, van subiendo al tiempo, hasta que llega un momento donde se detiene el ascenso. ¿Sí? Cuando se detiene el ascenso, ahora miremos este segundo gráfico que ustedes ven acá. Entonces cuando se detiene el ascenso, solo se detiene el ascenso del cuerpo vital. Y solo sigue subiendo el cuerpo físico. ¿Listo? Entonces, esto se da porque no puede terminarse este cuerpo hasta que se elimine el yo fornicario. Pero sí se puede seguir subiendo la energía de del cuerpo físico. La del cuerpo vital se detiene. Hasta que la energía llega hasta el entrecejo por primera vez. Y en ese momento se regenera completamente el cuerpo físico. Se logra la primera iniciación de misterios mayores, y en ese momento, cuando se sube la primera esperma, entonces se inicia el bautismo. ¿Listo? Entonces, una persona que empieza el bautismo, como para que lo vayamos como redondeando, es aquella persona que regenera el cuerpo físico y empieza prende el fuego y empieza a subir el fuego sagrado, empieza a subir las 33 vértebras del cuerpo físico, a condensarlas, y cuando termina la subida de las primeras 33 vértebras, en ese momento, podríamos decirlo así, y se dio el inicio del bautismo. ¿Listo? Bueno, pero sigamos estudiando un poquito esto. Una vez se inició el bautismo, porque pues esto no es un proceso de una noche, sino es todo un acontecimiento que va a durar bastante tiempo. Sí, se inició el bautismo porque regeneró el cuerpo físico, pero tiene que terminar el bautismo o culminarlo. Entonces, ¿cómo se va a culminar el bautismo? Tiene que terminar de regenerar el cuerpo vital. Bueno, entonces, para poder regenerar el cuerpo vital, lo que se necesita, como ustedes lo pueden ver acá en la gráfica, es eliminar completamente al yo fornicario. Si la persona no elimina al yo fornicario, estamos hablando al yo fornicario instintivo sexual, la larva de orgasmo o eyaculación, ahí también tiene que morir el incubo, el masturbador y el homosexual. Eso es todo un paquetico que compone al yo fornicario. Entonces, cada vez que la persona va comprendiendo algo relacionado con ese yo, entonces le permiten seguir subiendo el fuego del cuerpo vital. Entonces se calcula que el tiempo en el que termina el proceso de la regeneración del cuerpo vital es más o menos el mismo tiempo en el que se regeneró el cuerpo físico. Todo esto es muy relativo y depende del trabajo que nosotros hagamos sobre el instinto y sobre el yo fornicario. Bueno, una vez la persona regenera su cuerpo vital, en los mundos internos se da la culminación o se da verdaderamente el bautismo. Ese bautismo, vuelvo y les digo, cuando se regenera cuerpo físico es como si empezara. Y ya cuando se está terminando el cuerpo vital, entonces ahí sí ya queda culminado completamente el bautismo, ¿sí? Pero ese bautismo se le conoce como el bautismo de agua. Hablemos un poquito de esto. Bueno, ahora sí, ¿qué sucede? Cuando se da el bautismo de agua, o sea, se regeneró el cuerpo físico y el cuerpo vital, vamos a encontrar ahora en nuestro mundo interior, o sea, estamos hablando de que en el mundo astral vamos a ser bautizados.
¿Cómo va a ser el bautismo? Pues hay una pequeña representación que más o menos pues puede llegar así. ¿Sí? Nos vamos a encontrar acá con el Padre. ¿Cuál Padre? ¿Un sacerdote? No, nuestro Padre interno. ¿Listo? Entonces, nuestro Padre interno nos va a echar agua, ¿sí? La agua que representa el mercurio, que representa nuestra energía sexual que ha sido transmutada, y nos la va a echar acá en nuestra cabecita, ¿sí? Nosotros vamos a llevar este cirio en la representación de esta energía que subió, la regeneración del cuerpo físico y del cuerpo vital. Y nos van a dar esta llavecita que tal vez muchos de nosotros hemos visto en el simbolismo egipcio. Esta llavecita se le conoce también como la llave Tao, y lo que representa es que a la persona a partir de ese momento le cierran los esfínteres. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahí para adelante no va a derramar la energía sexual jamás, a menos que ya lo quiera hacer a voluntad. Y hasta para hacerlo a voluntad tendría que hacer un gran esfuerzo. Entonces esa llavecita nos la van a dar. Por eso ustedes van a ver esta llave en muchas culturas, especialmente en la egipcia, donde todos los egipcios llevaban una llavecita de estas en representación de que eran castos. También vamos a encontrar a nuestra Madre Divina. Y también vamos a encontrar a un maestro que nos va a ayudar desde el inicio de nuestra propia obra. También le podríamos llamar nuestro propio padrino. Todas las personas tienen un ser o un maestro que siempre está pendiente, o sea, además de nuestro ser interno, siempre hay un maestro que está pendiente de nuestra propia obra. Entonces ahí no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento podríamos decirlo así, que cumplimos nuestro pacto, que fue el pacto cuando nos casamos. ¿Y ese pacto cuál fue? Pues que eliminamos al yo fornicario. O sea, cumplimos ese pacto, lo eliminamos, logramos la castidad, cumplimos el propósito por el cual nos casamos con nuestra esposa, pero ahí mismo se renueva un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Entonces, ese nuevo pacto es que ya nos bautizamos con agua. Recuerden, este bautismo se le llama el bautismo de agua, este que estamos explicando. Entonces el Padre nos dice, bueno, ya te bautizaste con agua, pero ahora necesito que te bautices con fuego. Y recordemos que el fuego es la representación de nuestro Cristo íntimo. Bautizarse con fuego significa que la persona está dispuesto a coger camino directo y a cristificarse. Si la persona acepta ese pacto, entonces de una vez, pues es como acá le echan el agua como para sellar ese pacto. Y a partir de ese momento la persona ya toma, o sea, firmó un pacto de que debe coger camino directo, que no puede traicionar al Cristo, que tiene que bautizarse con fuego. Bueno, sigamos estudiando este proceso. Una vez ya se regeneró el cuerpo físico y el cuerpo vital, como lo vimos anteriormente, entonces ahora es necesario hacer nuestra primera creación. Vamos a estudiarlo acá. Perdón. Bueno, acá lo podemos ver un poquito mejor. Entonces, ya habiendo subido nuestras dos primeras serpientes, ya habiéndose regenerado el cuerpo físico y el cuerpo vital, luego hay que fabricar otra tercera serpiente que se le conoce como nuestro famoso cuerpo astral. Obviamente, este cuerpo baja hacia nuestro corazón. O sea, cuando se está transmutando a partir del cuerpo astral, la energía ya no se queda acá, sino baja y se enrosca en nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual se le llama a la creación de este cuerpo también como la primera comunión, puesto que es la primera vez que se baja al corazón. ¿Listo? Entonces, este es uno de los sacramentos que muchas religiones también hablan, llamada la primera comunión, pero simplemente es nuestra primera creación, la creación de nuestro cuerpo astral. Bueno, después de que se fabrica el cuerpo astral, entonces tenemos que irnos a fabricar nuestro cuerpo mental. Recordemos que el cuerpo mental es nuestro cuarto cuerpo. O sea, tenemos que ahora subir por cuarta vez la energía por nuestras 33 vértebras
y en este caso este cuerpo bajaría hacia nuestro corazón. Bueno, cuando se termina la creación del cuerpo mental, empezando también el cuerpo causal, entonces viene la decisión del camino directo. Y la persona tiene que confirmar el pacto. Entonces, ¿cuál era el pacto? Si lo recuerdan, el pacto era que tenía que bautizarse con fuego. Entonces, es ahí, en ese momento, finalizando cuerpo mental, empezando causal, donde la persona tiene que escoger el camino. Puede escoger el camino del nirvana y traicionar el pacto, o coger el camino directo. Si la persona coge el camino del nirvana, ante los seres y ante la divinidad fue un traidor. ¿Por qué un traidor? Porque acá él se comprometió, en este pacto él se comprometió a bautizarse con fuego. Y si coge el nirvana, entonces traicionaría ese pacto. En los mundos internos, cuando un ser coge el nirvana, se escucha un grito aterrador que dicen: otro traicionó, otro traidor del Cristo. Pero si la persona coge el camino directo, entonces puede fabricar su quinto cuerpo, que es el cuerpo causal. Y cuando fabrica su cuerpo causal, como cogió camino directo, se da el matrimonio perfecto. ¿Y qué es el matrimonio perfecto? Que el cuerpo causal se une con el cuerpo búdico. Y a partir de ese momento empieza el proceso de la Navidad del corazón. En el interior del hombre, en ese momento, pues se da todo el proceso que vivió el Maestro Jesús en Tierra Santa, todo el proceso de la Navidad, y llega un momento donde nace el Cristo. Nace el Cristo en el corazón del hombre. Estamos hablando de un proceso interno del alma. Es el momento más importante de una persona, cuando nace su Cristo interno y empieza la segunda montaña. Bueno. Recuerden que las preguntas que tengan las pueden dejar al final, en los comentarios, y al final podemos hacer una breve solución a las preguntas. Bueno, entonces, como les iba comentando, después de que la persona ha cogido el camino directo y en el corazón de él nació el Cristo, ¿sí? Nació el fuego dentro de sí mismo. Entonces el Cristo tiene que ahora crear unos cuerpos que se les llama los cuerpos de oro, que es purificar los cuerpos solares que hizo, purificarlos a unos niveles muy altos. O sea, ¿qué quiere decir purificarlos? Que no puede quedar ni un solo rasgo de ego en el interior. Bueno, entonces acá es donde la persona va a regenerar el cuerpo físico, como ustedes lo pueden ver acá. Fabricar cuerpo físico de oro. Y luego se tiene que fabricar cuerpo vital de oro. Cuando se fabrica el segundo cuerpo de la segunda montaña, que es el cuerpo vital de oro, en ese momento se da algo que vamos a llamar el bautismo de fuego. Entonces, ¿qué es el bautismo de fuego? Ahora, en los mundos internos, vamos a vivir ese bautismo. Este mismo simbolismo nosotros lo vamos a vivir en los mundos internos, ¿sí? Ya vimos el bautismo con la pila, que fue el bautismo de agua, pero ahora en los mundos internos vamos a vernos así. Nosotros nos vamos a ver como el Maestro Jesús y va a aparecer una parte de nuestro ser que se llama Juan el Bautista, que en este caso representa el hombre viejo, el hombre de la primera montaña. Y lo meten en el río Jordán internamente, estamos hablando del plano astral, y se da un bautismo que se llama el bautismo de fuego. Al terminar ese bautismo, entonces vamos a recibir este simbolismo, que tal vez muchos de ustedes han visto, que es el simbolismo de la cabeza en una charola de plata de Juan el Bautista. Esa cabeza representa la muerte de los yoes causa, representa la muerte del hombre viejo. Entonces, cuando se recibe la charola de Juan el Bautista, que es muy posiblemente que nosotros veamos nuestra cabeza, la cabeza de nosotros,
Entonces es la representación de que el hombre viejo debe morir, de que los 7 yoes causa deben morir. Y a partir de que se recibe ese bautismo, se tiene que bajar a las infradimensiones del planeta a eliminar el ego, que es el trabajo de Hércules, que podemos ver de pronto en esta lámina representada. Cada una de estas cabezas representan nuestros 7 pecados capitales, nuestros yoes causa. Entonces, ese es el pacto, se genera un nuevo pacto cuando se recibe esa charola de plata, y es que se tienen que matar a los 7 pecados capitales. ¿Listo? Y unirse con el ser. Ese es el pacto del Cristo. Por eso nuestro Cristo interior no descansará día y noche hasta que mate a los 7 pecados capitales en la segunda montaña. Y ahí, en ese cuerpo, es donde se da el bautismo de fuego. Después de eso, pues ya empieza todo el proceso de la segunda montaña, donde él tiene que ir bajando círculo por círculo, eliminar todos los defectos. Luego se da el proceso de la crucifixión y elimina completamente todo el ego en el proceso de la segunda montaña. Bueno, una vez ya cumplió ese pacto, que es eliminar los 7 yoes causa, entonces solo le queda fabricar unos cuerpos que se llaman los cuerpos de luz. Estos cuerpos de luz son los cuerpos que van a permitir que nuestro ser interno, nuestro Dios particular que está en el absoluto, baje y se apodere dentro de nosotros mismos. Cuando ese Cristo ha fabricado el cuerpo físico de luz, vital de luz, astral de luz, mental de luz, causal de luz, búdico de luz y átmico de luz, o sea, los 7 cuerpos de luz, en ese momento el Padre penetra dentro de la persona y es en ese momento donde se da el verdadero bautismo. Al verdadero bautismo también se le conoce como el famoso bautismo de luz. Para poder alcanzar este bautismo, entonces tenemos que dar los pasos correctos, que es lograr el bautismo de agua, luego el bautismo de fuego y luego el bautismo de luz. Acá, mientras se va dando este proceso del bautismo de luz, se tiene que buscar un discípulo. Ese discípulo es un alumno que haya cumplido su pacto con el Cristo y coge camino directo. Mientras ese alumno no haya cogido camino directo, entonces no puede terminar el trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces en resumidas cuentas, podríamos decirlo así, que estos son los 3 tipos de bautismos. Entonces, el primer bautismo va a ser el bautismo de agua, para lo cual debemos haber eliminado completamente el yo fornicario. Luego, cuando hacemos eso, tenemos que hacer la primera montaña, coger camino directo, y cuando nazca nuestro Cristo íntimo y esté fabricando el cuerpo vital de luz, entonces se dará el segundo bautismo, que se llama el bautismo de fuego. Y una vez nuestro Cristo íntimo haya eliminado completamente todos nuestros defectos psicológicos, lo único que tenemos que hacer es crear los cuerpos de luz y nuestro Dios interno podrá penetrarnos, nos autorrealizaremos y lograremos el bautismo de luz. Cuando se logra el bautismo de luz, podemos entrar a la sabiduría del rayo de la creación de donde venimos. Se dice que logramos el kindergarten de la sabiduría. Y de ahí para adelante vamos a tener aunque ese tiene una sabiduría terrible, pero a partir de ahí se empieza a estudiar toda la sabiduría del rayo de la creación de donde venimos. ¿Listo? Bueno, esa es la conferencia del día de hoy, la conferencia de la fase B. No me queda más que invitarlos a que nos escriban, a que se unan a nuestros grupos de WhatsApp, a que nos sigan por las páginas de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo. También, si de pronto quieren un poquito más de información sobre las conferencias de la fase A, nos pueden buscar en Conferencias Conocimiento de Sí Mismo o en Conocimiento de Sí Mismo en vivo. ¿Listo? Recuerden que esa es una conferencia de la fase B,
Por eso pues se hace necesario que se tenga una breve noción de lo que es la fase A para poder comprender un poco mejor esta temática. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar por acá. Bueno, yo acá en esta página no tengo preguntas. Por acá sí hay algunas preguntas. Vamos a mirar por acá. Bueno, por acá sí hay preguntas en esta otra página. Bueno, saludamos por acá a Ninfa, saludamos también a Verónica, a José, a Janet, a Rosa. Por acá dice Rosa una preguntita, ¿esta conferencia es de la fase A o B? Esta conferencia es de la fase B, Rosa. ¿Listo? Por eso, pues yo sé que hay muchas cosas que de pronto no quedan claras, pero lo vamos a ir aclarando en las conferencias de la fase A. ¿Listo? Bueno, buenas tardes, un saludo desde Tuta. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos desde Chile, dice Verónica. Eduardo también está con nosotros, muy buenas. Hola Luisa Cárdenas, hola Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Javier. Dice la figura de la paloma, ¿qué significa? Gracias, Eduardo. La paloma representa el Espíritu Santo. ¿Listo? Y miremoslo acá. Vale la pena que lo estudiemos. Esta paloma, bueno, pues acá, sí, acá está la palomita. Sí, esta paloma representa el Espíritu Santo que se posa en la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir que se posa en la cabeza? Pues que cuando nosotros transmutamos, recordemos que la energía sexual es el mismo Espíritu Santo, es la misma Madre Divina, y ella se debe posar en nuestra cabeza para la culminación de cada cuerpo. Ahora miremos esta gran paloma, que ya no es la paloma, sino representa el águila. Entonces ya el águila es como el espíritu puro que está en el absoluto, que nos va a penetrar cuando se logra llegar a la tercera montaña y se fabrican los cuerpos de luz. Entonces el espíritu baja y posee a la persona para volverlo ahora un hombre absoluto, para lograr la autorrealización. Bueno, sigamos por acá. Esperen un segundito. Bueno, por acá saludamos a Fabricia, dice, ¿cómo se practicaba el tercer factor en los tiempos en que la sabiduría era secreta? Pues en los tiempos en que la sabiduría era secreta, como lo vemos en la edad de la Inquisición y todo ese proceso, se daba de boca a oído. O sea que internamente a la persona le decían a qué persona le debía enseñar. Y él en secreto iba y le decía, mira, está este conocimiento, le gustaría aprenderlo. Si la persona estaba dispuesto a aprenderlo, pues se le explicaba a la familia, pero se les decía que tenía que ser completamente en secreto. Si no lo practicaban en secreto, entonces, o se divulgaba, por lo general los asesinaban a causa de la Inquisición. Entonces hubo un momento donde fue completamente hermético. La explicación que les estoy dando del inicio es cuando la humanidad estaba en una edad que se llama la Edad de Oro. Cuando se está en la Edad de Oro, que es el inicio de las razas, todas las personas conocen los tres factores y todas las personas practican la alquimia sexual de forma pues obviamente consciente. Esa explicación que les estaba comentando, donde se conocía muy bien el bautismo exotérico y se comprendía y se, podríamos decirlo así, compaginaba muy bien con el bautismo interno, esotérico. Entonces los dos se manejaban y los dos se complementaban, ¿sí? En la Edad de Oro. En este momento no es así. Era el profeta Elías. Pues eran diferentes profetas, fueron diferentes maestros. Por ejemplo, hubo un maestro muy importante que fue el maestro de Noé, el que guió a los atlantes a la raza aria. Él fue un maestro muy importante y en esos tiempos eran ellos los maestros. Bueno, por acá saludamos a Sandra.
¿Qué significa convertir el agua en vino? Dice Eduardo. Bueno, mira, Eduardo, esa es la representación de transmutar la energía. El agua es la energía sexual, el mercurio del cual hablamos ahorita, y el vino ya es el agua transmutada. Entonces, convertir el agua, que es la energía sexual, de pronto ustedes pueden ver acá arribita, en nuestras aguas seminales, cuando se une sexualmente y la persona ya logró el nivel de castidad, esas aguas se vuelven rojas y obviamente esa agua sube y se toma acá en la copa de nuestra cabeza. Por eso cuando uno tiene unas experiencias astrales donde estamos tomando vino, un vino fino, es una enseñanza sobre la transmutación sexual. Bueno, sigamos por acá. Por acá también saludamos a Kachi, muy buenas noches. También saludamos por acá a Sandra. ¿Cuánto tiempo tarda un ser en subir el fuego sagrado y llevar la esperma para llegar al bautismo? Bueno, Sandra, Milena, mira, esto es muy relativo, pero hay un promedio. El promedio es que una persona trabajando con mucha seriedad, cuando hablamos de seriedad hablamos de tiempo, de continuidad de propósitos. Una persona trabajando con una buena continuidad de propósitos de 8 a 10 horas diarias podría prender el fuego en unos 6 a 7 meses, bueno, tal vez un año. Y una vez prenda el fuego sagrado, con esa continuidad de propósito, si logra rápido la castidad, podría subir su primera esperma en 2 años y medio trabajando con mucha seriedad. Y para terminar la regeneración del cuerpo vital y culminar completa el bautismo, lo podría hacer en otros 2 años y medio. Pero eso es muy relativo. Si la persona trabaja más rápido, podría hacer esto, pues mucho, bueno, lo podría hacer más ágil. Por ejemplo, el maestro Samael, él regeneró cuerpo físico y cuerpo vital en 2 años. O sea, él iba haciendo el trabajo muy rápido. La razón, estaba completamente metido en el trabajo, ¿sí? Entonces, todo depende de nosotros. Lo podemos hacer más lento o lo podemos agilizar. Bueno, por acá saludamos a Marta. Muy buenas noches desde Aruba. Hola Marta, bienvenida. Saludos por acá. Por acá nos saluda Ninfa. El yo fornicario es lo mismo que el yo lujurioso. Sí, Ninfa, pero el yo fornicario es un detalle del yo lujurioso. En este caso vamos a hablar del yo fornicario como orgasmo y eyaculación. Entonces, en ese nivel tiene que borrarse todo rasgo de orgasmo y eyaculación del centro instintivo, ¿sí? Movimientos peristáticos, ¿sí? Sensaciones que se dan en todo lo que es los esfínteres. Todo pensamiento tiene que ser borrado de lo que es el orgasmo y la eyaculación. Entonces, cuando se logra ese nivel, entonces se muere el yo fornicario. Por eso, para matar al yo fornicario tiene que morir el masturbador, el homosexual, y tiene que morir el incubo, que es una larva de nuestra propia mente. Bueno, por acá nos pregunta Eduardo, cuando alguien tiene implantes de titanio sobre la columna cuarto y 5 cervicales, ¿esto impide el ascenso de la energía o qué pasa? Bueno, si tiene titanio, me imagino que es un metal, pues le va a quedar un poco más difícil, pues porque el metal no genera que se genere la transmutación tan fácil, pero puede hacer el trabajo. Lo único es que se le va a poner un poco más lento. Mientras las glándulas sexuales estén bien, mientras tenga potencia sexual, pues va a poder hacer el trabajo, pero se le va a demorar un poco más. Pero sí lo puede hacer. Obviamente no como quisiera, pero sí lo puede hacer. Bueno, por acá nos dice Fabricia, ¿este maestro que mencionas o padrino es una parte de nuestro ser interno o es un maestro autorrealizado externo a mí? Mira, todos los maestros tienen una representación externa, ¿sí? Pero, interna, perdón. Todos los maestros tienen una representación interna de nuestro propio microcosmos, ¿sí? Pero además de esa partícula es un maestro externo. ¿Listo? Cada uno tiene que averiguar quién es ese ser. Que hay varios casos
donde ni siquiera es el ser de un compañero, por ejemplo, el ser de un conferencista o de un alumno. Cada uno tiene que averiguarlo. Y ese ser siempre aparece, es muy curioso porque siempre aparece en los mundos internos dándonos enseñanzas, aunque nosotros no lo sabemos. Hay una forma de saber cuál es ese padrino, se los voy a enseñar. Simplemente deben salir conscientes en astral. Ustedes se concentran con el deseo de saber quién es su padrino y él siempre está en secreto. Entonces ustedes se concentran, voy a mirar quién es mi padrino, se relajan, se ponen a morir como con la intención de saber quién es y ustedes ahí lo van a ver tal vez a lo lejos mirándolo. Ya ahí ustedes saben quién es ese padrino. Necesito uno de esos padrinos, por favor. No, Luis, mira, ya lo tienes. Simplemente él te está ayudando, pero obviamente lo hace en secreto. Y bueno, hay que invocarlos, hay que hablar con él. Pero vuelvo y les digo, más que el padrino es nuestro propio ser interno. ¿Listo? Entonces a él es el que tenemos que acudir. Esperen un segundito, arreglo acá una cosa. Bueno. Listo, bueno. Entonces, sí, igual como les digo, recordemos que el más interesado en hacer este trabajo es nuestro propio ser interno, ¿no? Entonces a él es el que más tenemos que acudir. ¿Dónde pueden recomendarnos ir? ¿A qué templo gnóstico puedo ir? Bueno, ¿a qué templo gnóstico puedes ir? No, mira, hay una recomendación y es que visites el templo gnóstico, así se llama. Tú simplemente pides en astral que por favor te lleven al templo gnóstico y allá te van a llevar. Simplemente di eso, Padre, por favor llévame al templo gnóstico. Hay otro templo que te recomiendo que vayas, es el templo de la justicia objetiva. Allá vas a poder hablar con el maestro Anubis y vas a poder ir a mirar todos los karmas que tienes que pagar en esta existencia. También puedes ir a mirar cuánto dharma tienes y los compromisos que tienes para esta existencia con la ley divina y con la humanidad. Entonces también es una buena recomendación si de pronto quieres visitar ese templo. Hay otros templos que también puedes visitar, son templos de meditación en los mundos internos. Podrías averiguar y podrías ir a investigarlos. Bueno, por acá nos dice Yesenia, si se escoge el nirvana, ¿la persona tiene la opción de retractarse? Bueno, sí tiene la opción de retractarse. Pero hay un problema. Y es que la mayoría de los seres que cogen el nirvana piensan que cogieron el camino directo. Y ellos, o la mayoría, no quiere volver a retornar para que les den otra oportunidad. Entonces, pueden retractarse, pero el problema está en el libre albedrío. La mayoría de los que se quedan en el nirvana se ven muy felices allá. Entonces, lo pueden hacer. Es más, hay una enseñanza que dice que al final de los tiempos abrirán el nirvana, que son seres que escogieron el nirvana, que como que se retractan del trabajo, van a volver a nacer como niños. Esos niños por lo general nacen como niños dentro de las personas que están en el conocimiento. Por acá Eduardo nos dice, ¿los cuerpos se fabrican en forma natural cuando muere el ego o cómo es ese proceso? Bueno, Eduardo, se necesitan hacer 3 trabajos. El primer trabajo es matar el ego. Cuando nosotros eliminamos los defectos, recuperamos las esencias. Esas esencias se les llama también azufre. Entonces es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer, pues es hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad para ganar los méritos del corazón, a la cual nosotros llamamos en la conferencia anterior la sal. Y luego ese azufre y esa sal se tiene que mezclar, y eso se mezcla cuando se practica el sexo. Entonces cuando se practica el sexo, el suprasexo, o sea, se da la unión sexual entre el hombre y la mujer, entonces ese azufre y esa sal bajan y fecundan el mercurio o el semen. Entonces esa mezcla, ¿sí?, es la que se sube por la columna vertebral a través de los ejercicios de respiración en la transmutación sexual. Entonces esa es la forma como se van a ir fabricando los cuerpos, no hay otra forma, se van a hacer con el sexo, pero a través del trabajo en los 3 factores. Y en la medida que vamos trabajando más fuerte en los 3 factores, pues va habiendo como más energía
que condense los cuerpos internos. Bueno, por acá dice Luis, de acuerdo, bueno, gracias Leo por la información. Bueno, ¿los nirvanos son Hanasmussen o qué son? Sí, Eduardo, son Hanasmussen. Le sirvieron un rato al ego y otro rato a la conciencia. Se les conoce a los nirvanos como los Hanasmussen tipo 3. Ese es el tercer tipo de Hanasmussen. Lo vamos a estudiar en una conferencia también acá de la fase B. Todos tenemos el yo Hanasmussen. Para las personas que no lo saben, un Hanasmussen es el que tiene dos centros de gravedad. A veces le servimos al ego, otras veces le servimos a la conciencia. Bueno, por acá Santiago nos pregunta, ¿el bautismo fue inventado por Roma? No, el bautismo no fue inventado por Roma. El bautismo es un sacramento mucho más antiguo que la civilización romana. ¿Sí? Por ejemplo, hay culturas budistas que ya practicaban el bautismo. Lo que les digo, el bautismo era una ceremonia donde se comprometían los padres con los hijos de enseñarles a practicar la magia sexual, y eso viene desde el inicio de las eras. Ahorita lo que encontramos o lo que ya vimos en la antigua Roma, pues obviamente ya fueron los vestigios, y lo que vemos ahorita en las religiones actuales también son los vestigios de lo que verdaderamente significa el bautismo. Ni siquiera el sacerdote en ese momento conoce muy bien estos misterios. En muchas religiones hacen el bautismo sumergiendo totalmente el cuerpo de las personas mayor de 8 años en agua, en un río, piscinas o piletas, por aquello de que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Sí, eso es así y se da porque ellos tratan de representar el bautismo de fuego. Podríamos decirlo así, por ejemplo, la escuela católica representa o trata de representar el bautismo de agua. Y algunas escuelas cristianas protestantes representan el bautismo de fuego de la segunda montaña, pero ninguna de los dos sirven. Es más, hay una recomendación para los que de pronto quieran hacer este trabajo y para que lo investiguen. No es bueno bautizar a los niños por ninguna de estas escuelas, puesto que eso genera unos ligues para el trabajo interior. Es más, los que ya fuimos bautizados ya estamos ligados con esas escuelas y eso muchas veces nos impide la autoobservación y el desdoblamiento astral, y varios de esos ligues generan escepticismo hacia este trabajo interior. Bueno, gracias. Bueno, por acá nos dice Janet, ¿el verdadero bautismo se da con la creación de los cuerpos de luz? Sí, Janet, como lo vimos acá. Bautismo de agua, que es el primero, bautismo de agua, bautismo de fuego, que es el de la segunda montaña, y el verdadero bautismo es ya cuando recibimos a el águila, cuando recibimos al ser, producto de que ya se crearon los cuerpos de luz. Bueno, por acá nos dice, qué pena con ustedes, tengo acá un problema con los mensajes, transmití en una página que no era, pero bueno, ya acá los estoy intentando leer. Excelente, no creo nada de esto y por lo tanto deseo ponerlo en práctica, porque tampoco puedo decir que es falso. Gracias. Sí, Luis Gabriel, esa es la actitud, no hay que creer, hay que comprobar. Por eso es tan importante practicar la muerte psicológica, es tan importante practicar el desdoblamiento astral para poder corroborar todas estas enseñanzas. Bueno, son 3 bautismos, agua, fuego y luz, para poder expresar el ser, el Dios interior. Sí, así es, Eduardo. Cuando sean estos 3 bautismos, entonces se logra integrar ahora sí al Padre interno entre nosotros, quedamos autorrealizados. Ese es el verdadero bautismo. ¿Dónde puedo encontrar un templo gnóstico en Cali? ¿Cuál recomiendas y cómo puedo encontrar un padrino para poder acompañarnos? Saludos desde Santiago de Cali. Bueno, qué chévere. Mira, Luis, yo te recomiendo que por favor entres acá a esta página. Permítame un segundito, te muestro. Si tú quieres, entra a esta página de internet conocimientodesimismo.com.co.
¿Listo? Y ahí vas a encontrar las salas de conferencias en Cali. También puedes encontrar conocimiento de sí mismo acá en la Play Store. Puedes descargar esta aplicación en tu celular y ahí también vas a encontrar las direcciones de las salas de Cali. ¿Listo? Bueno, ahora quiero... 7 de la tarde, en punto. Ahora quiero decirte algo, Luis, ojalá lo entiendas. Este padrino no es un ser externo. ¿Listo? No es un conferencista, no es alguien que físicamente te vaya a guiar. ¿Por qué te lo digo? Porque todos estamos dormidos, todos tenemos la conciencia muy dormida y un ciego no puede guiar a otro ciego. Ese padrino del que estamos hablando es un ser despierto que se va a comunicar contigo en los mundos internos. ¿Listo? Hay mucho pseudoesoterismo. Hay muchas personas que le dicen a los demás que ellos son sus padrinos, que ellos son los que los van a guiar en este camino, y eso es falso. Cada uno tiene un ser y es un irrespeto completo con un ser, ¿sí? Quitarle la oportunidad de que él mismo lo guíe. ¿Listo? Entonces cada uno tiene su propio ser y a él es el que tenemos que seguir. Pero igual, pues ahí están las salas de conferencias, ahí vas a encontrar algunos instructores que te van a ayudar por si quieres ver las conferencias de forma presencial en Cali. Bueno, nos dice Janeda Street, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, ¿es la primera o la segunda montaña? Eso representa el trabajo de la segunda montaña, Janet, que es la representación del bautismo de fuego. ¿Listo? Por eso hay una enseñanza que dice, yo te bautizo con agua, que fue la primera, antes de que viniera el Cristo. Yo los bautizo con agua, por eso Juan el Bautista representa el hombre de la primera montaña, y luego ya el Cristo el hombre de la segunda montaña. Yesenia nos dice, se transcurren los años y el discípulo elegido no escoge el camino directo. ¿Qué pasa con el cuerpo físico? Mira, Yesenia, en ese momento el maestro es un ser inmortal, entonces en el cuerpo físico no le va a pasar absolutamente nada, no envejece, lo único es que se queda estancado en el trabajo. Por eso es tan importante que nosotros desde ahorita estemos haciendo el trabajo del sacrificio por la humanidad, para que cuando lleguemos a esos momentos rápidamente podamos avanzar al siguiente paso y podamos autorrealizarnos. Bueno, por acá nos dice Eduardo, la figura del gavilán o halcón, ¿qué significa? Bueno, el gavilán, el halcón o el águila representa el ser que está en el absoluto, que se va a tragar la serpiente, que representa en este caso el alma ya completamente limpia, el Cristo. Hay una conferencia, la vamos a estudiar, le vamos a dedicar una conferencia completa a ese estudio, que significa el águila tragándose la serpiente. ¿Listo? Pero te podría decir que ese águila, que por ejemplo vemos acá en el bautismo de... esta águila, pues lo que te digo representa al Padre que está en el absoluto, que está esperando que hagamos el trabajo para él poder bajar y penetrar dentro de nosotros mismos. Bueno. Por acá nos pregunta Prudencio, muchas gracias por la información. Bueno, Prudencio, a ti muchas gracias por estar con nosotros. José nos dice, ¿cómo puedo conectarme en WhatsApp? Saludos cordiales desde Santiago de Querétaro. Bueno, José, lo único que tienes que hacer es escribirnos a estos números y con todo gusto te ingresaremos en los grupos de WhatsApp que tenemos. ¿Listo? Entonces es así de sencillo. A cualquiera de estos dos números, recuerda que estos son de Colombia, entonces más el 57. Y si eres de acá de Colombia, pues simplemente anota los números a WhatsApp, nos regalas un mensaje, nos escribes quiero pertenecer a los grupos de WhatsApp y con todo gusto te enviaremos la información. Bueno, por acá dice Gracielda, hola Leo, ¿en qué porcentaje debe ser eliminado la lujuria para poder fabricar el segundo cuerpo, ya que este tiene varias ramitas? Gracias. Graciela, se necesita eliminar más o menos para que lo tengas en cuenta. El yo fornicario representa el 50% de nuestra envoltura.
Entonces, haz la cuenta, necesitaríamos el 50% de conciencia para poder regenerar el cuerpo vital. Y es lo que exige la ley para alcanzar el éxodo. Bueno, entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte sobre la lujuria. Fíjense que en la mayoría de los casos casi siempre nos ponen a trabajar lujuria en los mundos internos. Nos dicen que hay que trabajar la lujuria emocional, el adulterio, las relaciones que hemos tenido en el pasado. Bueno, eso cada uno nos van a ir indicando. Por acá enviaron un link de las conferencias. Bueno, en Santiago de Cali. Bueno, listo, sí. Creo que ya recibiste el mensaje. La circuncisión afecta en la realización de la energía. James, no afecta absolutamente en nada la circuncisión. El termo verde. Sí, el termo es verdecito, entonces por eso se ve así. Bueno, Leo, ¿cómo podemos evitar o acabar con ese doble centro de gravedad o Hanasmussen? Gracias. Pues, Víctor, lo primero es que hay que hacer dos trabajos. El primer trabajo tiene que ver con el centro de gravedad. Necesitamos empezar a dedicarle más tiempo a nuestro propio ser. Y ese tiempo que vamos cogiendo, tenemos que tratar de mantenerlo en el tiempo. Si por ejemplo tú dices voy a meditar a las 10 de la noche, entonces trata de mantener esa meditación hasta el final, nunca la dejes. Entonces así poco a poco vas quitándole el tiempo a las cosas de la personalidad hasta que llega un momento donde ya estás completamente enfocado. ¿Listo? Ese es el primer trabajo. Y lo segundo que hay que hacer es, hay que trabajar los yoes consentidos. Recuerda que todos los yoes deben morir, pero uno tiene unos defectos que uno no los quiere eliminar. Para algunas personas, sus yoes consentidos tendrán que ver con la gula. Entonces, no, yo esto tan rico no lo voy a dejar tan rápido. Para otros será la ira. Hay personas que su yo consentido es la ira. No pueden dejar de pelear, no quieren dejar de pelear con determinadas personas. Para otros será el orgullo, para otros la vanidad, etc. Entonces, hay que mirar cuáles son esos yoes consentidos y empezar a trabajarlos desde ahorita. Y tener muy claro que el objetivo es matar todo el ego. Y el objetivo es algún día volvernos en un Cristo para poder ayudarle a todo el planeta. Si tienes de pronto esa visión en la obra, seguro pues vas a avanzar muy rápido y vas a poder solucionar ese conflicto que todos tenemos. Bueno, por acá Ariel nos pregunta, ¿puede que yo tenga uno de esos ligues? Yo que fui criado en el evangélico, mi padre era pastor. Pues Ariel, yo creo que sí los tienes, y más si tienes ese vínculo tan cercano. Es más, todos los que fuimos bautizados, todos los que de alguna u otra forma hicimos la primera comunión, si de pronto fuimos casados ya en una iglesia, estamos ligados a esas escuelas. Y hay que desligarnos de esas escuelas. Para desligarnos de esas escuelas necesitamos hacer unos trabajos de muerte psicológica. Y eso se hace con la meditación. Entonces tenemos que meditar por qué iba allá, por qué sentía que eso era algo espiritual, por qué veía al pastor como alguien, mejor dicho, iluminado, ¿sí? Cómo me activó el fanatismo, la creencia. Bueno, hay que hacer todo un trabajo y hay que hacer unos trabajos luego de traslado de fondos para pagar los karmas y poder desligarlos. Bueno, dice Luis, ya lo había eliminado. Bueno, por aquí dice, ¿quién patrocina todo este conocimiento? Bueno, este conocimiento es patrocinado de forma individual. Cada uno de nosotros saca de alguna otra forma de sus medios para poder llevar este conocimiento. Lo importante es que sea de forma gratuita. ¿Listo? A nosotros no nos pagan por hacer esto y por eso se enseña completamente gratis. ¿Listo, Luis? Entonces, así se lleva el conocimiento. Ese es por el trabajo individual de cada uno. Si, por ejemplo, yo quiero, voy a hacer una publicación en internet para que este conocimiento le llegue a más personas, pues trato de coger de mis recursos para hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad sin necesidad de pedirle dinero a nadie. Ese es el trabajo. Total, es ciego, lleva a otro ciego, dice Gabriel. Es un maestro en lo interno. Mil gracias. Sí, Luis, así es, como tú lo dices, así es.
Leito, lo escucho y encuentro tanto sentido a lo que dice, estuve con mi familia dentro de una iglesia. Sí, Verónica, así como tú, yo también estuve metido en varias escuelas esotéricas y esos ligues todavía me perjudican, a veces le meten a uno escepticismo a la obra, hay veces donde no lo dejan salir en astral, le pueden meter varios de esos ligues, ideas fijas hacia la pareja. Bueno, lo cierto es que uno no debería bautizar a los hijos. Si ya lo hicieron con nosotros, pues bueno, qué embarrada, tenemos que desligarlos, pero a los chiquis de pronto no hay que llevarlos a esos niveles. Hay karma por haber incluido a los hijos en la iglesia de bautizo o comunión. La verdad, Verónica, sí hay karma. Hay un karma por haber hecho eso. Pero de todas maneras la ley divina sabe que cuando uno lo hizo, lo hizo dormido. Habría de pronto un poco más de karma hacerlo en este momento por presión social, aún ya sabiendo esto que hemos venido hablando. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere casarse formalmente, la recomendación es que lo hagan por lo civil, así lo llamamos en Colombia, lo civil es como por notaría o algo así, no utilizar iglesia ni nada de eso, con un notario, el contrato y listo. Eso sería lo mejor en el caso que quisieran legalizar algo. Listo, ya cada uno de nosotros tiene que ir a averiguar cómo van esos ligues, cómo esos ligues nos están estancando y tenemos que trabajarlos. Bueno, creo que no hay más preguntas. No me queda más pues que agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros. Mañana vamos a estudiar una conferencia muy bonita que se llama Estados y Eventos a las 6 de la tarde. Entonces, para que de pronto estén pendientes de la transmisión del día de mañana. ¿Listo? No me queda más que volver a agradecerles. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación a estos temas y a practicar. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta